Perdonen, no es por fastidiar. ¿Usted ven la mano o está bailando este idiota? No, no comprendo. Ya hizo, habla. Ya esto lo editas, obvio. Sí, ya hizo la mano, ya hizo la mano. Ok. Bueno, entonces comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy en una nueva emisión de Escribir en el Aire, ahora en este ciclo de escrituras peruanas. Y hoy nos acompañan Diana Moncada y Santiago Vera, cosa que nos da mucha alegría, por cierto. Yo quería comenzar preguntándole a Diana en algo que estaba pensando también esta tarde. Yo no sé desde Venezuela qué impresión, a qué olían las escrituras que suelen desarrollarse en estos territorios y qué tal la llegada al lugar donde éstas se desarrollan. No sé si podías comentarnos un poquito sobre eso. Eh, bueno, primero gracias por la invitación, gracias por esta conversación. Sí, bueno, cuando yo estuve estando en Venezuela, realmente eran como los nombres más canónicos los que yo conocía estando allá, ¿no? Pero digamos que la poesía más contemporánea o más joven llega con algunas irregularidades y algunos baches, ¿no? O sea, digamos, no circula tan bien, excepto por la ventana que ofrece la revista Poesía, que es una revista muy importante, ya tiene 50 años y que, digamos, la plataforma que más o alrededor de la cual se mueve mucho más la poesía y es como, digamos, nuestra entrada y nuestra salida de poesía latinoamericana. Ujú. Eh, digamos que por ahí tenemos esa llegada. Pero cuando yo migré a Lima hace como ya 5 años, eh, entrar en contacto con la poesía contemporánea acá en Lima, obviamente te prueba una experiencia distinta, ¿no? Digamos que entras realmente al cuerpo de la poesía en carne viva, estando en su propio país, ¿no? Digamos que hay cosas como hay una sensibilidad que es distinta leerla desde adentro que desde afuera. Y eso, digamos que fue lo que a mí me pareció más increíble en los primeros años estando aquí en Lima, ¿no? Ese contacto con esa poesía que para mí ha sido súper saludable porque me ha hecho, digamos que, bueno, yo he estado como cuestionándome también también mi lugar dentro de la poesía venezolana, y he estado cuestionándome algunas cosas de la poesía venezolana, de mi tradición, de la tradición de la que yo bebo, y estando aquí y con esa distancia, digamos que yo siento que he podido cortar el cordón umbilical con esa tradición y he podido, digamos, abrirme a explorar otras cosas que son las cosas a las que me ha permitido justamente eh, tener el acceso a este cuerpo de la poesía peruana, ¿no? Este, digamos que a mí, en ese sentido, eso ha sido muy importante para mi escritura, para mis búsquedas poéticas, para pensar también lo que estoy escribiendo. Ha sido fundamental eso, distanciarme y cortar un poco el cordón umbilical con la poesía venezolana y nutrirme de otras cosas para finalmente comenzar a volver a ella desde otro lugar y desde otro camino también, ¿no? Pero volver a ella, eso me parece interesante. Sí, claro. Sí, justamente estoy en ese punto exacto, en el que ya después de tanto renegar, estoy como comenzando a reconciliarme con ciertos autores y con cierta tradición. Y creo que ahorita es lo que está pasando justamente en mi escritura actual, ¿no? Eh, Santiago, Diana nos estaba hablando de la revista Poesía. Eh,
si escucho la idea de la revista Poesía, la primera idea que se me viene es, ¿tendríamos algún equivalente de la revista Poesía? Es la primera pregunta que me hago. Y un poco hablando de esta suerte de ventana por donde uno puede asomar a una escritura, quería que me cuentes un poco sobre la recepción de tu último libro, el de Constitución, que no he visto muchas reseñas, por eso lo comento. Ajá. Bueno, ¿qué tal, Mau? Braulio? Gracias por la invitación. La primera pregunta era si en la tradición peruana reciente encontramos algún equivalente de la revista Poesía venezolana. A su modo, o sea, si pensamos por la vigencia, ¿no? Aunque es de un corte mucho más académico, ¿no? Pero estoy pensando, por ejemplo, en Hueso Húmero, ¿no? O sea, son pocas, creo, las revistas que vienen publicando sostenidamente en los últimos, o sea, en varias décadas, ¿no? La revista, pues, de 50 años. 50 años, sí. Digamos, más o menos, Hueso Húmero, ¿no? Pero, claro, en el formato web, creo que ha habido una movida interesante, ¿no? En los últimos años. Creo que los últimos 3, 4 años como que se ha ido apagando un poquito, ¿no? Quizá el 2015, 16, 17 hubo una movida, digamos, efervescente, ¿no? Con la revista Mutantres, ¿no? Con la poesía Con los Minions. 5, con los exacto, ¿no? Por ahí también un poco con Animaliza y el debate que se armó con los amigos de Vallejo y esto. Y ahí creo que hubo como una especie de amague así de debate y la pretensión de que estas páginas no sean solamente una plataforma de exhibición y de difusión de la poesía, sino algo más. El comienzo de un intento de pensar lo que estaba sucediendo. Pero creo que con el tiempo, no sé si se ha o se ha desplazado a otro tipo de formatos, creo. Parece interesante, o sea, porque lo que está viendo ahora en los últimos años, primero creo que es un intento de contribuir desde la crítica a pensar la literatura desde otro ángulo, que ya no es el estrictamente estético. A pensar la literatura como un fenómeno cultural. No la literatura, la poesía. Cosa que han habido chispazos, ¿no? Pero ahora con el libro de Beto, con el reciente libro de Mateo, ¿no? Y con lo que se intentó hacer en su momento con Pesapalabra, ¿no? La Balanza también está intentando impulsar eso últimamente. Creo que ahí se está configurando una escena de creación y sobre todo de reflexión que me parece que está muy bien y que promete. Vamos a ver cómo va, ¿no? Con eso. Ahora, después, la recepción de la Constitución, ¿no? Sí. Bueno, es un libro complicado porque yo hasta ahora no sé si considerarlo, por un lado es un libro de poesía, ¿no? Pero por otro lado busca, quizás a su pesar, ser algo más, ¿no? En el contexto en el que se publica, ¿no? El título pesado que tiene, ¿no? De pronto podría empezar a tener algún tipo de valor o, no sé, ser una ocasión para pensar también por fuera un poco de lo literario, ¿no? Entonces, es interesante porque yo creo que, o sea, se ha movido mucho. Miren, o sea, para mí es impensable que un libro mío se agote en los primeros meses. Y pasó.
A ver. Entonces yo decía lo que hace un título, ¿no? Lo que hace un título. Porque mucha gente que no está necesariamente interesada en la literatura, de pronto se topa con, mira, una constitución poética, y bueno, quiero tener una en mi casa, ¿no? O ya sea Ajá. porque la edición es bonita, ¿no? O porque, bueno, esto está más allá de la literatura, ¿no? Pero también desde el campo de la literatura, siento que sí ha habido una recepción que obviamente no tiene que ver con la celebración, ¿no?, de un libro. Creo que el tipo de literatura que escribo yo no apunta a eso, ¿no? O estar en alguna palestra, ¿no? Pero sí han habido como quizá diálogos un tanto silenciosos, eh, que se han movido un poco por redes. Es decir, eh, estaba la reseña de Ethel Barja, mi gran amiga, estaba la reseña de Cristian Briceño, la de Diego Otero, eh, el mexicano Manuel Jiménez, que tiene todo este tema a nivel teórico de pensar precisamente la literatura y el derecho, ¿no?, que fue la primera reseña. Después está la de Teresa Cabrera, es decir, en un año y un poco más han habido 4 o 5 reseñas eh, que, con las que sí, yo he intentado seguir un poco cogiendo, a ver, ahí de algunas herramientas que me permitan seguir pensando esto que bueno, que todavía estoy en trance de entender, ¿no? Sí. Y espérate que ya regreso, Santi. Eh, me quedé pensando en varias cosas, Diana. Me quedé pensando en lo de volver a la tradición, pero desde fuera. Por el laboratorio me quedé pensando en una situación que me parece interesante. Mira, por aquí estuvo, por ejemplo, Jesús Montoya, por aquí estuvo Regina Riveros, y yo veía la situación, en algún momento lo comenté con Santiago, la situación de una suerte de diáspora, no sé si decir generacional, pero que se ha dado. Y no sé si desde ahí se esté estableciendo esa suerte de retorno a una tradición y comience a suceder algo que eso es casi un vaticinio al que hago. Creo que va a suceder algo muy interesante. Creo que con este haberse ido no implica no regresar, pero creo que se van a expandir mucho las referencias y se va a enriquecer bastante esta tradición, me parece, no sé. Sí, Me arriesgo. yo creo que eso ya está sucediendo definitivamente. Hay una generación, o sea, sobre todo la generación a la que yo pertenezco, la anterior, eh, todos estamos, o muchos de nosotros estamos en otros países, y en esos otros países estamos logrando encontrar vínculos con lo que está pasando poéticamente en esos otros países también, ¿no? Em, y sí creo que está pasando algo que también vislumbro que podría convertirse realmente en algo, en una generación, digamos, como en la que pase algo diferente, porque la experiencia, o sea, la experiencia en la migración, aunque no quieras, hace algo en ti. O sea, por ejemplo, yo siempre soy de las que digo que migración, o sea, conmigo nada tiene que ver. O sea, en mi poética, en mi escritura, nada. O sea, como que siempre me han preguntado en todos lados, como que, ¿cómo es este proceso de la migración en mi poesía? Y yo siempre digo como que es nulo, ¿no? Es como cero. Pero eso forma parte igual de mi propia pelea con todo esto, ¿no? Entonces yo sé que hay una manera inevitable en la que la migración eh, reconfigura
tu manera de pensar y por ende también tu manera de plantearte a través de la escritura, tus referentes también cambian, entonces también cambia algo de tu escritura. Y creo que eso está enriqueciendo muchísimo a la poesía venezolana, porque digamos que siento, y a lo mejor esto puede ser un prejuicio o un pensamiento muy estrecho de mi parte, pero siempre he pensado que antes de la migración o la poesía contemporánea venezolana estaba un poco ensimismada, ¿no? Como muy dentro de nosotros mismos, muy mirándonos Como entre la peruana. sí, exacto. Entonces, como muy ensimismados, muy como, sí, pues, ¿no? Mirándonos el ombligo todos. Y creo que la migración ha sido como una oportunidad dentro de todo lo terrible y lo feo, ha sido también una oportunidad de abrirse y de que la poesía venezolana se ponga en contacto con otras cosas que la nutran, que la hagan refrescarse, que la hackeen, que la intervengan y que le hagan cosas también, ¿no? Porque definitivamente una poesía que se mira a sí misma mucho, o sea, se agota demasiado rápido, ¿no? Llega un momento en el que se agota. Entonces creo que precisamente esta diáspora sí le ha hecho algo bueno a la poesía y creo que también están pasando cosas muy interesantes. eh, y se está escribiendo muchísimo, o sea, se está escribiendo mucho y se está traduciendo mucho también. En Venezuela hay igual otra vez tengo que mencionar a la revista Poesía. Es una revista en la que se traduce mucho, en la que cada edición tiene traducciones. Y eso también creo que es importante y que es valioso no solamente para Venezuela, sino para nosotros en nuestra relación como país latinoamericano, ¿no? Que estar traduciendo y estar generando ese diálogo con otros, con otros movimientos o con otras escrituras, hace también que la poesía venezolana nutra más, ¿no? Ahora, no hay que confiarse, ¿ah? Porque yo estoy recordando, y quiero volver un poco al Perú, estoy recordando los años 80, 90, que tal vez estadísticamente sean los años en donde hubo una mayor migración. No quiero decir nombres de autores que tal vez ni debieron regresar tampoco a través de la web, o sea, debieron haberse ido antes de convertirse en emoticones. Pero fíjate que a pesar de esa migración, años oscuros en la poesía peruana son los 80s, 90s, ¿no? Y creo que las operaciones de pensamiento a las cuales indirectamente o descarnadamente se estaba refiriendo Santiago, comienzan a suceder más en el último decenio. O sea, creo que entran a discutirse y a conversarse una serie de cosas que antes simplemente pasaban de largo, sea por un ombliguismo personal o en sacarle lustre al nombre propio, que es una de las taras que hay en los 80s, 90s. Entonces, yo estaba pensando, Santiago, en esto del diálogo, en esto de poner en la mesa de discusión y dentro de las cosas y de los nombres que hoy se ponen en discusión, está, por ejemplo, el de Vallejo. No creo que sea solo por la efeméride de Trilce, creo que va más allá. Y a mí me alegra mucho las actividades, bueno, tengo que hablar conociéndolas, las actividades que más o menos se están pensando. Y eso me llevaba a una pregunta, ¿crees que se están poniendo sobre el tapete temas que antes podrían haberse considerado como tabúes o que simplemente estaban ahí? No sé cómo plantearlo. Mm, temas, temas relacionados con qué, con el quehacer. Arrancando desde Vallejo, ¿no? Sí, o sea, yo me refería hace un momento más que a temas, a
ángulo de reflexión sobre lo poético Sí. que me parece más o menos reciente, que es la idea de pensar lo poético no solo desde lo estrictamente literario o estético, sino eh, como fenómeno cultural. Creo que eso ha abundado en inicios de los 2000, quizás desde los 90. En verdad creo que hay toda una tradición de producción intelectual de lo visual y de lo plástico, digo, en el ángulo de los marcos culturales y históricos, y en la poesía me parece que menos. Quizá lo que ha capitalizado ese ángulo desde los 80s, 90s, los inicios de los 2000 es el tema que es el tema, ¿no? Casi oficial para hacer esa entrada desde la academia, que es la violencia política. Es el tema de la vielencia política, ¿no? Era casi, era el liso, ¿no? Era el liso. O sea, si eres... Era el guión aprendido también, el guión aprendido de todo intelectual que se quiera saber comprometido. Ese tema es fundamental, claro, pero hay otras cosas también que pensar, creo. Y esas otras cosas son quizá las que poco a poco van apareciendo. Entonces, yo diría eso, claro, si pensamos pues, no tanto en temas, sino en ángulos de reflexión, ¿no? Y no pensando tanto en el quehacer de la producción poética, sino en la crítica, si quieres. Pero desde el lado de la producción, algunos temas que se están intentando volver a poner, o tópicos, diría, ¿no? Tópicos literarios, o de pronto eh, técnicas o formas de abordar lo literario que se están volviendo a poner sobre el tapete a la luz de Vallejo, ¿no? Mencionaste Vallejo y estoy pensando cómo hacer el puente, ¿no? Lo de Vallejo a mí me parece ejemplar porque en cierto modo pone en cuestión el modo en que se han solido abordar una serie de debates clásicos, ¿no? Entre, por ejemplo, la poesía pura, la poesía social, ¿no? La poesía política y comprometida y la poesía que experimenta con la forma, ¿no? Y que es un lujo eh, de algunos académicos bien intencionados, ¿no? O un mero juego de ingenio, ¿no? Esa forma como dicotómica de plantear el debate, Vallejo llega, y creo que esa puede ser una de las grandes contribuciones de volver a recordar las cosas de 100 años de Trilce, llega y desordena todo ese esquema, ¿no? Porque Vallejo es un tipo que, primero, a mí me parece ya casi un gesto vanguardista, así de los más finos, el que el escritor de Trilce sea un emblema nacional. Eso nunca lo voy a entender. O sea, ¿cómo el escritor de Trilce puede haber acabado en los billetes, en los billetes en los intis, ¿no? Pero sí es Trilce, o sea, realmente como el Perú, o sea, entiendo Vargas Llosa, entiendo, ¿no? Arguedas, por muy buenas razones, pero Trilce como emblema me parece increíble. Y además, lo increíble en Vallejo es que Vallejo escribe Trilce y escribe España. Y dices, bueno, o sea, ¿qué hay aquí, no? Escribe poesía documental casi, ¿no? Con las banderas flameantes detrás, y escribe y dibuja un hueco, como Trilce, un hueco en el lenguaje. Entonces, por un lado, una experimentación radical con la forma, y por otro lado, un poema que además Vallejo escribe en una época en donde, a nivel intelectual, está convenciéndose cada vez más que la poesía, como pensaba el estalinismo, del cual él fue defensor en algunos años, debe ser una herramienta para la construcción del mundo por venir. Incluso tiene en sus ensayos del arte y la revolución momentos en donde dice algo así como muerte al matiz, por ejemplo. Fobia al matiz, dice, ¿no? O sea, mientras menos matices, mientras menos eh, 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 complejidad en cuanto a la forma tenga, ¿no? Bueno, más contundente será su contribución a la causa revolucionaria, ¿no?
Y eso lo dice el escritor de Trilce. Entonces, Ajá. eso es muy interesante, ¿no? Ese cruce. No, cuando te dije temas, Mm. no seamos tan exigentes, por favor, doctor. Cuando te dije temas, pensaba en Vallejo como tema, ¿no? O sea, estoy Sí, recordando a Watanabe, que ayer lo citaba, decía, no, nosotros a Vallejo lo dejamos tranquilito, claro, porque se orinaban de miedo, sí, sí. pero creo que quieres hablar, Braulio, no sé. No necesariamente volver a poner en juego o atreverse a poner en juego, ¿no? Mm. Como un santón. Un busto, sí. Este, sí, no recuerdo quién era el que decía que todos los poetas peruanos tienen que escribir con Vallejo soplándoles la nuca, ¿no? Y que, y que claro, estos grandes nombres como Vallejo eh, tienen un lugar especial en la tradición, ¿no? Porque son, por un lado, los clásicos a los que siempre volvemos, pero por otro lado, tienen esta virtud, creo que es una virtud, de no haber hecho escuela, ¿no? Sí. Y en esa medida ser un poco insulares, ¿no? ¿Quiénes son los vallejianos? ¿No? ¿Quién se atreve a escribir como Vallejo? Me pasa, eso es condenarte al fracaso, es como los argentinos que andan huyéndole a Borges, ¿no? Mm. Intentar imitar a Borges es caer en el ridículo, ¿no? Solamente Borges puede escribir como Borges y solo Vallejo puede escribir como Vallejo, creo. Eh, pero más allá de eso, yo diría que, o sea, como todo clásico es como una caja llena de herramientas, ¿no? Y Yo ayer definía al clásico, les decía, hablando de un clásico peruano, un clásico es aquello que todo el mundo sabe que existe, pero que no se lee. sí, Y me parece que durante mucho tiempo pasó eso con Vallejo. sí, 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 sí. Eh, ahora, es que no sé quiénes son los que no leen a Vallejo, Uy, eh, porque, bueno, hemos estado conversando, ¿no? Yo estaba haciendo unos talleres sobre Trilce, estoy organizando esto del Congreso Internacional por los 100 años de Trilce con Lucho Chueca, ¿no? Y entonces en los últimos tiempos me he zambullido un poco al ajá. mundo Vallejo, ¿no? Si no, no te hablaría Y, de Vallejo, me claro, quedaría. claro, 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 ¿no? Y, y bueno, creo que está escrito demasiado, más bien, ¿no? Pero desde la academia, desde la vallejología, ¿no? Que a veces, bueno, hay cosas interesantes y hay cosas para, en fin, que estos libros que están destinados a acabar en los anaqueles y, que, y que están rodeados siempre cuando hay un autor importante, alrededor hay gente que intenta pensar con y hay gente que intenta atesorar a. Ajá. Entonces, Vallejo es mío, tal, ¿no? Y creo que eso también abre el campo para producción académica, que es básicamente erudición, en el caso de Vallejo, pienso. Pero entonces desde la academia yo creo que se le ha pensado mucho y quizá demasiado, ¿no? Desde la poesía, por eso preguntaba quiénes son los que no leen a Vallejo. Aparentemente, yo creo que los poetas, o al menos pensando en nuestra generación, nuestras últimas generaciones, mmm, no sé realmente quién se haya tomado en serio a Vallejo, Eso, ¿no? a veces, ¿quién lo asume? Sí, 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 sí. ¿Quién se haya tomado en serio como lector? O sea, leer en serio, ¿no? Vallejo. Creo que los referentes hoy se van moviendo un poco por otros lados, ¿no? Pero sí, quizá tenga que ver con esa especie de distancia reverencial que le solemos tener a los clásicos, ¿no? No sé. Para no envallejarnos demasiado, aunque es inevitable,
Yo quería retomar un punto, Diana. Tú estabas hablando vívidamente de esa suerte de ojeriza que le tienes a la idea de migración. Y, y me causó en el mejor sentido algo de gracia, porque si uno se acerca a tu libro, creo que desde el título mismo, el objeto distante, las marcas y las huellas de la migración están ahí, y más aún, por cierto, me molestó mucho esa idea de que objeto distante tiene las marcas de la poesía pura que hizo un crítico cuyo nombre no quiero recordar, pero dentro de la construcción de esa materialidad que es este objeto distante, que sinceramente me ha gustado mucho, Gracias. veo que todo parece ensamblarse a través de una, por momentos, velada evocación, que hace que este proceso de migración tal vez se subraye más de lo que uno piensa. Me atreví a decirlo. Va a ver, no sé qué tanto pueda tener puede que sí, porque igual también alrededor de la migración hay un prejuicio también como que quien escribe sobre la migración es quien escribe sobre, ay, qué mal, extraño mi país, la luz de Caracas, no sé qué, bla, 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 ¿no? Sí, pero también hay una migración que también uno hace mentalmente que no tiene que ver tanto con esas cosas, ¿no? O sea, y sobre todo uno que escribe y que su material es el lenguaje, cuando te desplazas de un lugar a otro, ese lenguaje comienza a aparecer, a adquirir incluso un poco de extrañamiento, ¿no? Un tinte de extrañamiento. Y, pero objeto distante, no sé, o sea, objeto distante es como una sedimentación de un montón de lecturas, de conversaciones, sobre el futuro, sobre una utopía que digamos, intenta unir lo maquínico con la naturaleza, la cultura visual contemporánea, el tema de las copias, de, el contenido virtual, o sea, todo este es el consumo virtual de los contenidos. Y digamos que hay un desplazamiento y un viaje en objeto distante que tiene que ver más con ese tipo de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, objeto distante tiene una trayectoria que, o sea, es una línea al infinito. Incluso, o sea, por eso igual el libro, en sus solapas, no lo tengo aquí, sí lo tengo por ahí, la solapa es una línea en fuga, que cuando abres la solapa o sea, se termina perdiendo en la página en blanco del propio libro, ¿no? Y lo que he intentado también es que tenga esa sensación de movimiento, de desplazamiento, de proyección hacia un punto que se sabe que existe, pero no se sabe dónde está, pero hacia allá va, y ahí está lo utópico del libro. Eh, pero no sé qué tanto eso pueda dialogar con la migración. No sé si estando allá yo hubiese podido escribir algo así. No es imposible saberlo. Pero digamos que, o sea, si hay algo de la migración que juega a mí, en mi escritura, tiene que ver con el desplazamiento. O sea, con el desplazamiento y Perspectiva. sí, con la perspectiva, con la dislocación. Este, ahí, en ese plano. Lo otro no me interesa en lo absoluto. ¿Por qué? Porque, o sea, igual tampoco me interesa como que escribir un poema sobre las cosas que siento sobre mi país y no sé qué, o sea, como, ¿para qué? este, pero desde en ese sentido sí creo que va más por ahí, ¿no? Pero fíjate, desplazamiento, dislocación, perspectiva, ya todo eso está generando la idea de un trayecto. Claro. O sea, Dios nos libre oh Caracas, dulce mía, ¿dónde te encuentras? No, ahí sí
nos Claro, agarramos a la palpitar. migración en el sentido más, sí, pues, ¿no? Desplazamiento. Sí, probablemente desde ese lado sí. No sé, Braulio, si tienes alguna pregunta, que a veces gesticulas de tal manera que me quedo en duda, por eso la pregunta mía. Yo creo que simplemente es una línea en fuga, así. Es una proyección. Es que creo que hemos terminado caricaturizando al migrante, ¿no? O sea, Exacto, exacto. y eso nos afecta a todos de una forma u otra. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero no, cuando yo he hablado de migrancia, no lo hice en los términos que tal vez tú te habías planteado de la migrancia. O sea, Sí, uy, perdón, siempre pienso que es por ahí. caminó tanto, pobre. No, pues no me vengas. O sea, simplemente se desplazó de su punto de origen a un espacio esperado, añorado, desconocido, pero a otro espacio. Por eso hasta acepto la idea de Braulio sobre rancia. Puede ser. Después de la constitución política, Santiago, sé que ahora estás en años de silencio y de gestión. No, no, no solo lo sé, sino te veo, pues, ¿no? Pero estás pensando, al menos pensando, en retomar algunas cosas que planteaste en ese libro para mí muy querido, que es el libro de las opiniones, que siempre estoy tentado a decir conversaciones, por cierto, Sí, 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 a sí, pesar de las dos ediciones, sí. sí. Tentado a volver a algunos lugares del libro de las opiniones. Eh, no, la verdad es que no. Es que el libro de las opiniones para mí es un libro que yo escribí como de casualidad, ¿no? No, lo escribí muy, muy chiquillo. Y bueno, a la distancia yo lo leo y le tengo mucho cariño también. eh, y creo que su valor tiene que ver como, con una voz que escribe desde lo preliterario. En principio ese libro fue escrito, eran borradores, eran notas al paso, que yo en algún momento pensaba, bueno, trabajarlas realmente, ¿no? Y hacer algo serio. Eso es algo que estaba constantemente pensando mientras te escribía. Decía, bueno, en algún momento voy a escribir de verdad, ¿no? Incluso hay un poema que digo, quiero escribir algo serio de verdad, ¿no? esto no era serio, era joda conmigo mismo, no sé, también con los imaginarios lectores que tenía mientras escribía, ¿no? Pero eso es algo bonito también, ¿no? Porque quien me convenció que eso podía ser literatura, si por mí hubiera sido, yo jamás hubiera publicado eso, ¿no? Pero Rodrigo y Beto, ¿no? Rodrigo y Beto son los responsables de que o sea, Rodrigo mi hermano, ¿no? Que Sí, ese no, libro obviamente. haya salido a la luz, ¿no? Entonces, bueno, ya después de eso, también quise escribir algo serio de verdad, ¿no? Pero me salió otro juego de ingenio, otro jueguito de ingenio, que es lo de la Constitución. Estoy como muy metido en eso.
que tiene que ver con, con la escritura como un montaje, ¿no? Yo sé que el montaje es todo un tópico hoy dentro de todas las experimentaciones propias de lo posmoderno y tal, es todo este tópico, el fragmento, ¿no? Eh, de lo heterogéneo y tal. Sin embargo, yo no me siento que mi interés por el montaje no va tanto por esa idea de como estar constantemente fragmentando la voz, ¿no? Hay una especie de tendencia en mi poesía, creo, a lo, no sé si llamarlo así, ¿ya? Porque es una palabra fuerte, pero a lo metafísico. Ujú. Hay una... Sí. Entonces yo reniego mucho de la fragmentación, la multiplicidad y esto que es así como, ¿no? Que tiene que ver con toda esta especie de afición por el cuerpo y tal. Sé que hay mucho de eso en mi poesía, pero a nivel, por ejemplo, de mis intereses en filosofía y tal, siempre dentro de ese tipo de lecturas y ese tipo de temas intento encontrar algún punto que me, que me permita fugar a otro espacio eh, que me vincula con temas que no son los temas de hoy, ¿no? Por eso mi afición por el idealismo alemán, ¿no? Estaba metido en Schelling, o sea, ya, ahí hay una cosa muy distante, ¿no? Pero eh, lo que me ha pasado es que yo hace 2 años más o menos terminé mi tesis de maestría, que era sobre Hegel, y yo creo que ahorita sigo en el rezago de la experiencia de haber escrito una tesis, que por un lado es una experiencia intelectual, pero por otro lado es una experiencia técnica, de confección. Y cuando yo confeccionaba mi tesis me he dado cuenta que lo que a mí me apasiona es el montaje. La tesis es un montaje, así de sencillo. Entonces yo durante largos años me pasé recopilando eh, eh, citas, pasajes, cosas que leía por ahí, ¿ya? Y porque yo me demoré 5 años más o menos para escribir mi tesis de maestría, y tenía una carpeta de cientos de pasajes que tenían que ver con que mi lectura en todo ese tiempo estaba condicionada de manera así como radical por lo que yo estaba buscando en mi tesis. Entonces de pronto veía espacio, veía el concepto de punto, iba todo a una carpeta, ¿no? Y luego cuando me ha tocado escribir la tesis he tenido que montar, ensamblar algo con todo eso. Y entonces ese largo trabajo ha hecho que después de escribir la tesis, bueno, siga haciendo un poco lo mismo en otro formato, ¿no? Literario, ¿no? Lo literario para mí está siempre en el límite también con lo filosófico, ¿no? Pero he seguido haciéndolo y lo he hecho con la Constitución y ahora lo sigo haciendo por ejemplo, estoy interviniendo la fenomenología del espíritu. Ah, caray. Ya estoy, pero en plan, yo sé que todos esos son libros muy pesados y que un peruanito del siglo XXI se atreva a entrar a esas zonas tan, tan grandes, ¿no? Puede ser ambicioso, pretencioso. Yo creo que algo de eso hay en mí, que es un defecto, pero también de cuando en cuando, a partir de ahí, llego a algunos aciertos. Pero también lo que no son proyectos que parten de alguna convicción sobre lo que debe o no debe ser la literatura. Son pequeños juegos. Yo me divierto mucho haciendo eso. Y ahorita eso, un poco es casi en mis tiempos libres. Estoy constantemente interviniendo, montando este tipo de cosas. Y siempre con la idea de que yo estoy aprendiendo. O sea, parece cliché, ¿ya? Pero en verdad yo siento que estoy entrenando. Estoy moviendo la mano para cuando realmente me toque escribir algo serio, algo de verdad. Pero nada, tampoco considero que sea una pérdida de tiempo. Estoy ahí y me divierto y me da placer. Entonces Diana, puedes saber, o sea, como varios proyectos ahí empezados que todavía
no he terminado y que espero que en verdad no tan pronto termine cerrando, ¿no? No sé si tú tienes alguna última intervención para cerrar oficialmente. Por ahí también hay ganas de conversar un par de cositas, Braulio. Eh, o sea, por un lado pensaba en esta carpeta de anotaciones y pensaba en el libro de las iluminaciones de Benjamin, que creo que así es como Sí, lo han sí, traducido. claro. Los pasajes. Los pasajes. No tengo idea cómo lo han traducido porque yo tengo noticia de ese libro por un ensayo de Marjorie Perloff sobre poesía y archivo y me lo bajé en PDF y no lo he leído, pero Sí. Bien. no lo he leído completo, pero he ojeado bastantes cosas, así como saltando cosas y me parece un proyecto increíble y increíblemente difícil de aproximar como libro. Entonces estaba pensando en una idea que me plantearon hace un tiempo sobre los libros que no están hechos para leerse, sino para generar lectura. Sí, O sea, para generar lectura en el sentido de obligar a la gente a pensar en ellos, escribir sobre ellos, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, y que hasta conecta con lo que decías de Hegel, porque Hegel es la idea de las tesis no, perdón, me estoy mezclando. Pero está esta idea de que lo importante del arte es la crítica del arte, ujú. o de me quedo ahí porque me voy a No, pero totalmente de acuerdo. me voy a Sí, mezclar, claro. me voy a mezclar. Totalmente de acuerdo con lo Hay libros que, que con no lo son que para leer. dices, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con que hay libros cuyo valor está más allá de lo que dicen o de lo que estos pueden ofrecer a nivel literario. El solo hecho de que exista, por ejemplo, y de ahí quizá mi interés por libros como la Constitución, el solo hecho de que exista un libro, o sea, evidentemente tú lees la Constitución y, bueno, lo haces por deber cívico, ¿no? Pero no es que te quedas atrapado, ¿no? ¿No? Pero es un libro sumamente interesante, porque es un bloque de papeles donde están condensadas el fundamento del orden jurídico del país. Y es eso, ese paquete, bueno, a nivel formal, ¿no? Evidentemente es mucho más complejo, pero allí están las esperanzas de que pues, podamos vivir juntos, ¿no? De manera más o menos, digamos, decente, ¿no? Entonces, otro libro, o sea, la Biblia, por ejemplo, ¿no? Es súper interesante como documento de cultura, es decir, la palabra de Dios, una entidad infinita, condensada en lo finito, ¿no? Está lleno de una potencia que puede servir, claro, como, como catalizador de producción artística, de experimentación, ¿no? Y quizá algo de ese interés mío por el libro, no solamente como objeto literario, sino como objeto, eh, tiene que ver con las opiniones. Aunque no parezca, si bien las opiniones ¿no? Están escritas en prosa, ¿no? Aparentemente no hay mayor experimentación a nivel, digamos, espacial o material, ¿no? Es un libro que, como le he contado a Mauricio, siempre y siempre lo comparto con Triana, fue una pesadilla editar. Bueno, yo estoy muy agradecido con Paracaídas y con todo ese proceso, ¿no? Porque a la larga me he dado cuenta también que yo era muy celoso con muchos textos, que luchaba porque no salgan, ¿no? Pablo siempre me convencía, no, mejor no, y a la larga creo que en algunos tenía razón, ¿no? Pero ese fue un encuentro muy interesante porque yo era la primera vez que me contactaba con algún agente literario, con algo que tenía que ver con el mundo literario, y era totalmente ajeno a eso. Y, y me topé con esta idea, pues, del el libro. Claro, hay un cuidado estético, ¿verdad? La portada y tal, no son libros feos, me parece, pero, pero sí sobrevive la idea de que el libro es básicamente un contenedor.
Un contenedor de palazo. Entonces, yo tenía algunas cosas que siempre las cuento, ¿no? Por ejemplo, yo venía con la idea de que la página del medio, ¿ya? Es decir, yo agarraba la página del medio y tenía la misma cantidad de páginas a la derecha y la misma cantidad a la izquierda, contando las páginas de crédito y todo. Entonces, yo quería como coger la página del medio y que el peso aquí sea exactamente el mismo es aquí, y para eso, para marcar eso, quería que esa página no tenga numeración. Y además es una página donde hay un poema que es solamente una frase que está en el centro de la página. Me interesaba eso, el peso, y que eso marque justo la mitad del libro, ¿ya? Entonces, obviamente, claro, ya se imaginarán cómo me miraban, ¿no? Era como, pues, ¿qué tipo de tontería es esa, no? O el último poema, por ejemplo, que es el de los procesos de Mora, ¿no? Era un... en principio, ese poema se llamaba Sinceridad del bloque y para mí era importante que sea un solo bloque, o sea, que la última palabra esté alineada con el final de cada una de las oraciones anteriores, que entonces sea una especie de rectángulo perfecto. ¿No? Y era además el último poema del libro, ¿no? Y bueno, como era más o menos largo, iba a estar en página y media, ¿no? Pero yo necesitaba que esté solo en una página y que forme este rectángulo, exacto. Y para eso había que achicarle la letra, ¿no? Entonces todos los poemas estaban en 11, se tenía que estar en 8, ¿no? Entonces, no, es imposible porque todos los demás están en 11, no, pero es que este necesita estar en 8, ¿no? Bueno, eso es poca conciencia sobre la palabra también como materia, ¿no? Y eso yo creo que con el tiempo, quizás ese es también uno de los ingredientes claves como para entender por dónde se ha ido moviendo un poco los intereses, las búsquedas de la escena poética reciente. Creo que en los últimos años está habiendo al menos en la escena que yo conozco, ¿no? Un interés importante por la materialidad del libro, por el diseño, que no es accidental, el diseño no es lo de menos. O sea, aquí en nuestro país tenemos, es una cosa extraña no sé si tan extraña, entendido, pero nuestra cultura visual, desde la literatura, es muy pobre. Yo lo converso con Diana, o sea, Diana viene de Venezuela, es una locura de cultura visual, de cultura de diseño y tal. Y en este caso, y se los digo así como conversando, ¿no? Y obviamente no voy a dar nombres propios, pero yo me he topado con muchos poetas que son para mí, están como respetazo como poetas, ¿ya? Peruanos, contemporáneos, ¿no? Eh, y, y después veo, no sé, las ediciones o los flyers de los eventos donde van a participar y tal, y digo, cómo puede conjugar una conciencia tan inteligente a nivel verbal y una especie de torpeza visual, ¿no? Hay un divorcio ahí entre el ojo y el lenguaje, que puede ser también como un índice para pensar algunos de los síntomas de nuestra escena hoy. Yo iría por ahí. Creo que alguien que ha trabajado esto de lo visual a nivel de objetualidad, tengo que mencionar a Beto, por ejemplo, porque creo que ha dado ese espacio para que lo visual equilibre el concepto, ¿no? O sea, y Sí, eso de es acuerdo. también en Arturo Giga, ¿no? Sí, de Claro, acuerdo. sí. De acuerdo, de acuerdo. Sí, sí. Bueno, yo me quedaría conversando todavía una hora más, pero como tenemos recortes, puesto que quienes nos escuchan son ellos, que ya nos están escuchando, yo quería agradecerles mucho el haber compartido este rato con todos y con todas, y eso, y eso.